La historia que leímos juntos en Segunda Reyes, ustedes se dan cuenta, es la historia de una gran tragedia. Acá hay una ciudad que está sufriendo un castigo, una prueba indecible. Intentar captar la profundidad del sufrimiento es muy difícil. El horror que tuvo que atravesar aquella ciudad fue indecible, imposible de medir para nosotros. Algunos de ustedes que han vivido una guerra saben que la guerra no es nada lindo, no hay una guerra limpia, no hay una guerra nueva, buena. Más bien, cuando la guerra se abre es como si se abrieran las compuertas a lo peor del universo y el sufrimiento más espantoso llega a la nación, a la ciudad, a lo que sea. La pregunta es, ¿cómo es posible que la nación de Israel, la ciudad de Samaria, tuviera que atravesar semejante experiencia? ¿Cómo es posible que aquellos que habían sido llamados por Dios a ser cabeza, ahora estaban de cola? ¿Cómo es que aquellos a quienes se había prometido las bendiciones más grandes, ahora estaban sufriendo el peor de los castigos? Esta historia contiene verdades y principios que son muy relevantes para ustedes y para mí, que vivimos en el siglo XXI. Cambiamos los idiomas, cambiamos las circunstancias, pero los principios de Dios son eternos. Y creo que esta historia he decidido compartirlo en esta mañana porque alguien va a decir, pero pastor, estamos en Navidad, ¿por qué nos va a contar esta historia cuando apenas faltan unos poquitos días para celebrar el nacimiento de Jesús? Porque básicamente creo que la historia contiene un desafío para ustedes y para mí en varias áreas y espero demostrarlo al señalar algunos de los principios que quiero que si usted presta atención y lo escucha y lo aplica y lo lleva al corazón y lo vive, puede cambiar mucho de su vida para bien. Cuando yo me acerco a esta historia, encuentro, como les digo, varios principios. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el primer principio que les quiero señalar es este: que desafiar las leyes de Dios siempre trae consecuencias amargas. Desafiar las leyes de Dios siempre trae consecuencias amargas. El libro de los Proverbios nos recuerda: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es muy duro. Acá hay una nación que ha cambiado lo sublime por lo absurdo. Una nación que fue escogida por la gracia de Dios para ser bendecidos y de bendición, ahora están sufriendo un castigo a manos de aquellos que tendrían que ser aquellos que les servían. Y uno dice, ¿cómo es posible que descendieron del lugar del privilegio al lugar del castigo? Del lugar del gozo al lugar del sufrimiento. Y ustedes y yo no tenemos que ser muy sabios para darnos cuenta que esta nación que había tenido privilegios tan grandes, en el paso de los tiempos fueron perdiendo la noción de a quién servían, de la realidad de Dios y de todos los beneficios que tenían por la gracia de Dios que los había llamado con una meta tan alta y con un propósito tan increíblemente positivo. Y uno dice, ¿qué nos enseña esta historia? Bueno, una lección muy simple, que creo que cada ser humano que camina en esta vida descubre muy pronto. Y es que el pecado siempre es atractivo. Y que el pecado siempre es atractivo al principio. Que cuando comenzamos a tomar el camino contrario a la voluntad de Dios, el mundo nos sonríe y los amigos nos aplauden. Pero siempre el pecado parece que nos comienza el camino hacia la cima y de repente comienza a descender hasta abismos insondables. ¿Se acuerdan la historia de aquel muchacho que contó el Señor Jesús? Que decimos el hijo pródigo. Cuando salió de casa teniendo los bolsillos llenos de oro de la plata de papá, ¡qué feliz que fue! Se fue a la provincia apartada y allá vivió, dándose la gran vida.
Pero ¿qué pasó cuando se terminó el beneficio y la bendición del padre? Terminó en un chiquero, cuidando cerdos, destituido, maltratado, abandonado. Y uno dice, ¿qué historia nos contaste, Señor? Para recordarnos a todos que cuando comenzamos la marcha en el mal camino, siempre parece que el viento viene a favor, que el sol nos da en la espalda y sin embargo, a medida que pasan los días, qué consecuencias amargas que vienen. Noten bien, esta nación no descendió así, de un golpe. Y antes de llegar a esta situación tan triste, Dios los advirtió varias veces para que no cayeran en un hoyo tan horrible de desesperación. Si ustedes recuerdan la historia, poquitos años antes, a esa misma ciudad el profeta Elías vino con una demostración de poder increíble, que solamente una vez se ha vivido en la historia. Cuando él levantó el altar allí sobre el monte Carmelo y dijo, si Dios es Dios, que caiga fuego del cielo. Y confrontó a la nación con la necesidad de hacer una decisión diciendo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, lo siguen, y si Baal, vayan en pos de él. Y aquella nación, cuando vio el fuego que caía del cielo y arrasaba con todo el altar y el sacrificio, a gritos espantados exclamaron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y cuánto les duró la impresión? Muy poquitito. Fue todo superficial, nunca echó raíces. Detrás de la realidad, de la apariencia, era todo pura espuma. El corazón nunca fue alterado, nunca hubo una conversión genuina al Señor, más bien siguieron en sus caminos. Lo segundo que me llama la atención de esta historia, como les digo, es que el segundo principio que me ilustra es que el descenso a la bancarrota espiritual siempre es imperceptible. Miren, nadie baja en un clavado a su ruina. Se cuenta que un día alguien saltó del Empire State Building y ¿qué pasó? Saltó al vacío y uno que lo vio caer ahí por el piso 70 le dijo, hey, ¿cómo le va? Dice, so far so good. Hay mucha gente que son así, lo reconocemos, pero miren, la gran mayoría de personas raras veces, cuando somos jóvenes, le levantan el puño en la cara a Dios y le dicen, fuera de mi vida, no te quiero más. Más bien, vamos suavecito, tranquilos, nos juntamos con este, nos juntamos con el otro, escuchamos ciertas ideas que nos entran y de a poquito nos vamos deslizando. Y ahora, como les decía la otra noche, mientras compartía algo de este tema el viernes cuando orábamos buscando el rostro del Señor, si yo aquí tengo en mi mano un balde con agua y le hago con un taladro eléctrico 20 agujeros, ¿qué pasa con el agua? Se pierde rápidamente. Si aquí tengo otro balde y le hago apenas un agujero, ¿qué pasa con el agua? También se vacía, excepto que tarda más tiempo. Y mis compañeros de milicia, mis hermanos buenos, en la vida cristiana yo he visto que para terminar en el hoyo, para terminar sin poder, para terminar bajo el castigo de Dios, para terminar perdiendo todas sus bendiciones, no hace falta ir a meterse en pecados groseros. Basta simplemente con cosas chiquititas. Como diría el sabio de la antigüedad, las moscas hacen heder el perfume del perfumista. Yo he visto que la mayoría de personas que pierden la bendición de Dios no son por pecados graves. Es simplemente, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no puedo leer, no puedo orar, no me pidan tanto de mí, por favor, no me haga sentir tan culpable, pastor. Mi vida es un relajo, mi matrimonio es un desastre y usted me tiene que comprender. Si usted supiera con la esposa que yo estoy casado, y si usted supiera con los hijos que Dios me ha dado, y si usted supiera el esposo que tengo, no me pediría esas cosas, pastor. Y el problema es que en la vida cristiana corremos el riesgo de cambiar el poder del Espíritu por la tradición de la carne. Y vivir toda la vida empujando un vehículo cuando tenemos un motor de 12 cilindros para tirarlo con toda la fuerza del mundo. Excepto que
bajamos al nivel de lo demás y volvemos a hacer las vidas de las cosas de la vieja vida simplemente sin darnos cuenta. Y al final vivimos vidas tan huecas, superficiales y vacías como aquellos que no tienen el conocimiento del Dios verdadero. ¿Es triste esto? Es triste. Quiero decirles que la tristeza más grande que tengo todos los años es despedir los restos espirituales de hermanos que ya no están con nosotros. Corrían bien, corrían por un tiempo, pero al igual que un atleta que se torce un tobillo, al igual que un soldado que recibe un balazo, algo lo sacó de la lucha, algo lo sacó del camino, hoy ya no están con nosotros. Al igual que aquella multitud a quien Jesús le dijo, ¿qué pasó? Me dieron las espaldas y volvieron al judaísmo y al mundo y a la vieja vida. Todos los años, tengo que decir con tristeza, como pastor, que tengo que celebrar el funeral de muchos hermanos. Que les digo, vuelvo a reiterarles, no es por grandes pecados. El partido de béisbol los domingos, hay que hacer esto porque si no el chico no va a tener para la beca en la universidad. Y ustedes conocen el sinfín de excusas, pero lo cierto es que el Espíritu Santo se apaga, se levanta, se va y nos abandona. A mí me impresionó siempre esta afirmación del escritor de los Hebreos. Yo la leo todas las mañanas y les recomendaría a ustedes, hermanos, si son humildes, que también las lean todas las mañanas. Porque aquí el escritor está hablando a un grupo de gente como la de la nación de Samaria y como la de muchos cristianos del día de hoy. ¿Qué les dice? Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No les dice pecado moral, pecado del otro tipo. No. Incredulidad. Incredulidad. Pastor, ¿por qué usted me llama a orar? Si la oración no pasa nada, ya lo sabemos. ¿Y por qué usted me pide que lea la Biblia cuando yo la leo y me duermo? ¿Y por qué usted me pide que venga a la iglesia cuando tantos conflictos tengo? Hermanos, ahí está. La incredulidad es el árbol más poderoso, tiene las raíces más gruesas, trae los frutos más amargos. Dice, para apartarse del Dios vivo. Dice, antes, vayan a hacer esto ustedes en el siglo XXI. Dice, exhórtense unos a los otros cada día. ¿Cuántos de ustedes han cumplido esto? Mire, mejor no lo haga porque si se lo dice alguien se ofende y se va. Y sin embargo acá el escritor nos dice, pongan en práctica esto, exhórtense, anímense, hablen. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Mis hermanos, el pecado es un engaño, excepto que a nosotros no nos gusta que nos digan eso. Nosotros justificamos el pecado, lo valoramos, le ponemos linda cara, le ponemos... el pecado es como un zorrino, huele feo, pero nosotros le ponemos perfume de París, Chanel No. 44. Y el zorrino no cambia, querido. El zorrino está ahí, siempre larga cosas feas, pero seguimos intentando taparlo con Chanel 44. No hay caso. Y noten bien que dice que es un engaño y que tiene un efecto horrible sobre tus arterias espirituales y tu corazón. ¿Cuál es? Los endurece. Los endurece. Llega un momento que la voz de Dios ya no nos habla. Llega un momento, como les decía el viernes pasado, hay mucha gente que viene a la iglesia que están empachados de doctrina. Tienen la panza así llena de doctrina. Necesitan un buen purgante a ver si se liberan. Y muchas veces el purgante que tiene que agarrar Dios para que usted y yo empecemos a caminar bien es traer el castigo como trajo a la ciudad de Samaria. Ahora noten bien. Vuelvo a reiterar, nadie baja a toda velocidad. Vamos bajando un peldaño a la vez, suavemente, imperceptiblemente. Pero lo cierto es que terminamos haciendo cosas que un día que antes que estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Jesús, jamás las hubiéramos hecho. Pero es una realidad que aquel que un día conoce a Jesús y luego le da las espaldas, termina haciendo cosas que jamás hubiera podido creer que eran posibles si alguien se lo hubiera dicho.
Pero así es el pecado. Endurece y engaña, endurece y engaña, endurece, 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 y finalmente ahí estamos. Lo cierto es una cosa, el gozo ha desaparecido, el poder no está, nuestras oraciones pegan contra el techo, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque el pecado le roba el poder a usted y a Dios. Tercer principio que saco de esta historia. Y es que a Dios no le gusta castigar a sus hijos. A Dios no le gusta enviar el castigo a sus hijos. Ustedes que tienen hijos, ¿les gusta pegarle a sus hijos? ¿Les gusta disciplinarlos, corregirlos? ¿Qué tarea tan difícil la nuestra? El mal está allí y si queremos evitarles un mal mayor tenemos que actuar. No podemos quedar pasivos. Doy gracias que Christopher nunca nos causó problemas. Nunca tuvimos que recurrir a medios drásticos. Hay chicos que tienen otra personalidad y las palabras no alcanzan. Bueno, ¿qué dilema? ¿Cómo los encaminamos? Ahora, cuando Dios tiene que tratar con un pueblo, Dios trata con amor, Dios trata con misericordia, Dios trata con gracia. Nos da tiempo, nos envía gente que nos habla, que nos intenta marcar el camino. Y me llama la atención, en esta semana, los martes, mientras estábamos estudiando los profetas menores, vean ustedes lo que dice el profeta Joel. Una vez más, se está advirtiendo a la nación que han tomado el rumbo erróneo, el camino equivocado. ¿Y qué les dice? Por eso, pues, dice el Señor, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen vuestro corazón, no vuestros vestidos. Conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si a ustedes y a mí nos duele castigar a un hijo, ¿cuánto más le duele a Dios? ¿Cuánto más le duele a Dios? El viernes, ¿cuándo fue? El martes les compartía la historia del doctor John White, un destacado médico psiquiatra que conocí en la ciudad, allí en Vancouver. Un excelente médico y un excelente evangelista, cristiano. O sea, dejó Inglaterra para llevar el evangelio y establecer el ministerio entre los universitarios en la ciudad de Buenos Aires. Así que era perfectamente fluente en español el doctor. Y tuve el privilegio de conocerlo en Vancouver, de tenerlo en nuestra iglesia, en nuestra casa. Y lo que más me impactó de él fue un libro que escribió que se llama Parents in Pain, Padres en Dolor. Y allí contaba algo que le ocurrió en su vida que fue realmente increíble. Dice que mientras un día estaba en París, sintió que la voz de Dios que le decía, ¿querés que te mande un hijo? Y él se quedó pensando qué quería decir el Señor. Y el Señor continuó hablándole y le dice, pero ese hijo te va a volver loco, te va a dar unos dolores de cabeza tremendos. ¿Lo querés? ¿Y qué hacen ustedes si el Señor les hace semejante propuesta? El doctor dijo, amén, Señor, envíalo. Y realmente lo que vino fue, este chico de adolescente se empezó a involucrar en todas las peores prácticas. Todos los vicios, todos los delitos. Y contaba como un día con cuánto dolor vio llegar al patrullero a la casa que lo venía a detener. Y todo esto con su esposa y sus otros hijos, todo el tiempo buscando de ganarle, buscando de llevarle al Señor, buscando del bien de este chico, y no hubo manera. Y relataba cómo con dolor un día le tuvo que decir, hijo, no vuelves más a casa, te vas. Y dijo, si no hacía esa decisión, su mal ejemplo y su mala conducta echaba a perder a los otros hermanos. Ustedes saben lo que es ese dilema. ¿Y Dios es alguien que se deleita en castigar a su pueblo? ¿Es alguien que se deleita en arruinarte? Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú y yo persistimos en la arrogancia y en la dureza de corazón, Dios no le queda más remedio tantas veces que ajustarnos las cuentas. Ahora, recuerden, es muy difícil saber qué es una prueba y cuándo es un castigo.
Cuando usted ve a un hermano pasar por momentos difíciles, por favor, no le vaya a decir a nadie, esto es un castigo, esto es una prueba. A menos que como a Eliseo el Señor se lo haya revelado, porque si no usted peca diciendo cosas que no son. Ahora, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, el Señor trata el tema del castigo a los hijos. Y dice, porque ellos, los padres físicos, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Vaya que bastante les parece mal. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Mi hermano, ¿cómo está tu santidad? La santidad es el deseo de llegar a ser cada vez más como Jesús. La santidad es algo lindo, es algo agradable, no es algo que no es una carga. La santidad no es, por supuesto, que te corone el Vaticano diciendo ahora es San Jorge. No va por ahí la cosa. Es el deseo nuestro que habiendo nacido de nuevo queremos ser como Jesús. Esa es la santidad del Nuevo Testamento. Y Dios quiere que tú y yo nos preparemos para estar en su presencia y que participemos de su santidad, no de su miseria. Y entonces nos dice que Él nos disciplina para que participemos de esa santidad. Y al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Oh, claro, a usted le gusta estar enfermo, sin trabajo, que se le va la señora, que se le van los hijos. A nadie le gusta. Pero tantas veces Dios tiene que traer algo horrible como al pueblo de Samaria para que nos capte la atención. Mis hermanos, que nunca le demos al Señor semejante oportunidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Dios busca nuestro bien supremo, nuestro bien a largo plazo. Nuestro Dios es generoso, bueno, lento para la ira. No quiere infligir castigo. Pero tantas veces los hijos lo obligamos a que lo haga. Ahora, el cuarto principio que menciona esta historia es que, y es la parte más linda, que Dios utiliza los medios más inesperados para manifestar su poder y su gloria. ¡Ah, qué lindo! Porque esta nación que está asediada, esta ciudad que está sufriendo de los horrores que leímos juntos, va a ser aliviada, va a ser liberada. ¿Y cómo va a ser liberada? Por medio del poder de la mano del Dios infinito. Y noten bien, como dice Zacarías, no es con ejércitos, ni es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. El Señor toma cosas que son un ridículo a los ojos de los hombres, pero utilizando las cosas más insospechadas, nos recuerda que Él es Dios de gloria y de propósitos eternos. Y que le duele vernos donde estamos y que se compadece viendo nuestra aflicción y que entonces nos envía su ayuda. Ahora, el problema es que los humanos siempre pensamos tiene que ser así o asá. Y Dios dice, vos vas a tener que aprender, chiquito, chiquita, a confiar en mí. Y que cuando tratás conmigo no es de acuerdo a tu coco vacío, sino de acuerdo a mi sabiduría, no la tuya. ¿Se entiende? Vean esta historia. ¿Cómo llegó la liberación? Bueno, permítanme presentarles al Comité del Hambre. Ahí lo tienen. Capítulo 7. Aparece el Comité del Hambre. Este comité no fue puesto por el rey de Samaria, no fue puesto por el rey de Judá. Fue establecido por un grupo de personas que se encontraron con la misma desgracia. Uno y otro y otro y otro, 4 personas que de repente todos descubrieron que lo que tenían en común era la enfermedad más dolorosa y horrible que era la lepra. Y uno dice, qué triste, los unió la miseria, los unió la tristeza, el mal común. Ahora eran compañeros de camino, peregrinos juntos. Ninguno se escogió el uno al otro. La vida los trajo así, los puso juntos. ¿Se imaginarían en algún momento que iban a tener un rol tan importante que cumplir, que 3.000 años más tarde íbamos a estar leyendo de ellos en California? Pero así es Dios. Él toma lo que no es para exaltar su nombre. Y en este caso va a tomar a 4 leprosos. Y realmente hay 2 o 3 cosas de aquí
que realmente me llaman la atención, que se las quiero compartir muy rápidamente. Primero, su condición. Estaban leprosos. Y mis queridos, desde el punto de vista social, eran lo más asqueroso, lo más inmundo de la sociedad, que tenían que ser echados afuera. Y si ellos llegaban a caminar entre el pueblo, tenían que ir gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Oh my goodness. ¿Quién le gustaría eso? Si ustedes alguna vez vieron la película Ben-Hur, ¿saben de lo que estoy hablando? Claro, yo pertenezco al Arca de Noé, ¿no es cierto? Pero si alguna vez quieren ver una buena película, de aquellas que Hollywood hacía allá por la década del 50 y que eran buenas películas, busquen ahí con mi gran amigo Charlton Heston. Fue lo único que lograron recrear un poco lo que era la colonia de los leprosos en aquellos tiempos. Y qué vida tan triste la que llevaba esta gente. Y ahora, abandonados de todos, la ciudad muerta de hambre hace que ellos estén muertos de hambre. Y están leprosos y enfermos y no tienen para comer. Y finalmente ha llegado el momento de buscar una solución. Pero lo más pronto que aparece posiblemente es la muerte. Y sin embargo, eran 4 leprosos. Y no se imaginaban lo que venía por delante. Segundo, lo que me gusta de estos leprosos es que tenían hambre, pero no eran tontos. Cuando vieron la situación que tenían por delante, ahí estaban los muros de la ciudad. ¿Qué estaban pasando adentro? Las madres se comían a los hijos. Y si las madres se comían los hijos, ¿qué chance tenían de que les tiren una tortilla por arriba del muro? 0. Y entonces pensaron correctamente: hey, acá se están muriendo de hambre, ¿qué estoy haciendo? Vamos al campamento de los sirios. Si nos dan la vida, vivimos, y si nos matan, bueno, nos morimos de hambre acá. Perdido por perdido, intentemos. Miren, hermanos, el mundo está lleno de gente cuerda, pero a Dios le encantan los locos. A Dios le encanta un loco y un demente como Pedro, que le dijo un día al Señor: Señor, si tú eres, manda que yo camine en el agua. Y Pedro caminó en el agua. ¿Se da cuenta? Si usted tiene solamente su mente en la dimensión horizontal, su vida va a ser siempre un relajo y un desastre completo. A nuestro Dios le gustan los locos que pueden mirar para arriba y decir: ¡ajá! Y Dios hace cosas notables. Dios está esperando. Nos espera siempre. Nos espera por largo tiempo. Y en este caso esta gente fueron decisivos. Y al decir: vayamos al campamento, encontraron lo que sería el comienzo de la solución para ellos y para toda la ciudad. Ustedes y yo leímos el relato. Cómo esta gente, imagínense con el hambre que tenían, se abalanzaron sobre la comida, se cargaron los bolsillos de oro, enterraron vestidos y dijeron: bueno, con una tienda ya tenemos para unos cuantos años. Parecía la presidenta de Argentina. O de algunos de cualquiera de nuestros ilustres gobernantes, Y entonces pasaron a la próxima, y para la próxima, y a la próxima, ¡ay! Y de repente tomaron conciencia del momento en que vivían. Y se dieron cuenta que esta avaricia que les había apropiado no estaba bien, mientras tantos morían de hambre. Y de golpe se dieron cuenta que aunque era la noche, estaban en un momento especial y dijeron: hoy es día de buenas nuevas. Tomaron conciencia cuando dijeron: no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Estamos... mientras todos los demás se mueren de hambre. Y dijeron: hoy, no mañana, no pasado, porque tal vez no llega nunca. Este es el momento en que tenemos que hacer algo. Cuarto, tenían muy buenas noticias para comunicar. Dijeron: hoy es día de buenas noticias. Aquella población que moría de hambre necesitaba escuchar ese mensaje. Y estos hombres dijeron: este es el momento de salir y anunciarle a la ciudad de que realmente hay dinero y comida en abundancia y de sobra. Y como dijo Eliseo el profeta, se cumplió literalmente al día siguiente que mientras se pagaban 80 piezas de plata por un puñadito de paloma, ahora iba a haber comida en abundancia, porque la mano del Señor, aquellos que habían venido a castigar, los iba a utilizar para que sean los que le proveían a la ciudad.
Así es nuestro Dios. Y finalmente, quiero decirles que este grupo de Comité del Hambre corrió un grave riesgo. Comprendieron que si seguían esperando, les podía caer un castigo peor que el que tenían de la lepra. A mí me llama la atención. Una de las cosas que nos mata a los seres humanos es no tener sensación de temor frente a Dios. Si usted no teme a Dios, usted está mal. Porque cuando Dios manifiesta su gloria, lo primero que hace es traer una sensación de reverencia y de asombro a aquellos que le encontramos. Cuando una persona tiene sensación de la gloria de Dios y no se asombra, vive anestesiado toda la vida y al final se pierde. Cuando Jacob iba de camino a la casa del tío, huyendo de su hermano, se quedó dormido en aquel lugar que después llamó casa de Dios, Betel. Y tuvo aquel sueño en el cual vio esa escalera que subía hasta la gloria y al Señor parado en la punta de la escalera y que le hablaba y le decía: Jacob, yo soy. Y cuando se despertó, nos dice que se despertó aterrado. Dijo: ¡qué lugar terrible es esto! Dios estaba acá y yo no lo sabía. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia, hermano? De saber lo que es la gloria de Dios, que te aplasta, que te hace sentir que realmente Él está aquí. Y que su presencia realmente es algo que nos hace respetarle. En este caso, Dios envió ese temor al ejército de los sirios y los sirios huyeron en una estampida para salvar la vida. ¿Tuvo que utilizar una espada? ¿Tuvo que utilizar un ejército? Dios no necesita esas cosas. Él es muy creativo, Él es muy poderoso. Y en este caso estos leprosos toman conciencia de que si aguardaban hasta el amanecer, algo les podría pasar a ellos, peor que lo que les había pasado a los sirios, peor que lo que le había pasado a la población de Samaria. Y cuando uno llega al final de esta historia, quiero darles 3 desafíos para ustedes y para mí que vivimos en este siglo XXI. ¿Qué me enseña a mí la historia? Sí, de que ir en contra de las leyes de Dios siempre es duro. Que nadie desciende rápidamente, es cierto. Que a Dios no le gusta castigar a nadie. Que Dios nos da a todos por un tiempo la oportunidad de hacer algo con el mensaje que nos ha dado. Y es por eso que de esta historia, con estos 4 principios, les quiero dar 3 desafíos. ¿Los escuchará usted? Maybe. ¿Los pondrá en práctica? Who knows? Mis hermanos, si usted esta mañana, como todos los domingos, viene a la iglesia solamente para escuchar y después no hace nada, usted está jugando a la religión y está tomando el nombre de Dios en falso. Y dice el mandamiento que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. La palabra de Dios no nos es dada para que entretener la mente y escuchar una linda historia, sino para hacer algo en el nombre del Señor, porque Dios no te ha llamado para que solamente te sientes y escuches. Dios te quiere utilizar como un agente de su transformación y su bendición. ¿Cuáles son los principios que nos enseña esta historia? Primero, nosotros también servimos a una comunidad asediada. Yo estoy contento que el Señor me traje a este córner de la ciudad, a este barrio, a esta ciudad, a esta área de Pasadena, a servir a la comunidad hispana. ¿Qué es la comunidad hispana? Una comunidad idéntica a la de Samaria, asediada, sitiada, siendo destruida. ¿Por qué? Por todas las cosas que ellos no se dan cuenta porque no conocen a Dios. Vean a nuestra ciudad, vean a nuestros compatriotas. Salieron de Latinoamérica, ahora aquí tienen el pan que allá no tenían, acá manejan el carro que allá no podían comprar, acá tienen la casa hasta con toilet que hacen así y no tienen que ir a un agujero en la tierra.
¡Qué bárbaro! ¡Qué progreso! El sueño americano. Y por eso tenemos mejores padres, tenemos mejores esposos y esposas, tenemos mejores hijos. Háganse la pregunta. Eso es hacerse una pregunta para perder el tiempo. Más bien, ahora tenemos más plata para hacer los peores vicios y los peores pecados. Y después vienen acá a llorar. ¡Ay, por qué me va mal! Porque estás fuera del camino de Dios. Porque no conoces a Dios. Porque al igual que la gente de Samaria, has abandonado a Dios y vive fuera de su voluntad. Y hasta el día de hoy se cumple el mandamiento y la regla que dice, no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo vuelve a cosechar. Ahí está la comunidad asediada. Tienen plata, pero se llevan a jugar a Las Vegas. Tienen plata, pero la gastan en placeres que no duran. Mientras tanto, están en Samaria y sufren y lloran. Pero lo tratan de tapar al sol con un dedo diciendo, ¡ajá, ajá, ajá! ¡Qué manera de vivir! Asediados y esclavos y muertos de hambre. Y después les espera la eternidad fuera de la voluntad de Dios. ¿A dónde? Ustedes saben a dónde. Y mis hermanos, a esa comunidad asediada, lo único que lo puede salvar es un mensaje. Es el mensaje del amor de Dios. Ahora noten bien, damas y caballeros. Estamos en esta sociedad donde yo les vengo diciendo hace rato que estamos en caída libre y estamos en picada. Los eventos de San Bernardino me han dado la razón. ¿Cuánto hace que se los vengo hablando? Y sin embargo me van a decir, ¿de dónde está la solución, pastor? No en las armas. Nunca se mata una ideología con armas. Lo único que derrota el odio es un poder más grande. Lo único que puede expulsar las tinieblas es la luz de Cristo. La reacción que hubo en la población después de la masacre de San Bernardino, hicieron colas por 4, 5, 10 horas para comprar armas. ¿Está allí la solución? Ahora, mis hermanos, de nada sirve que maldigamos a los musulmanes y a los extremistas y a los yihadistas y a los radicalizados si usted no predica a Cristo. No vamos a encender una luz maldiciendo las tinieblas. Esta comunidad asediada necesita que tú abras los labios con valor. Que marques en tu calendario un día cuando vas a salir a hacer algo por tu Señor. No, si vas a estar esperando que te sobre el tiempo, eso te va a sobrar en el cielo, no de este lado. Tienes que hacer algo. Si Dios te ha colocado en un restaurante, predica a Cristo en el restaurante. Si te ha colocado en una fábrica, Dios te pone de pastor para todos los empleados que Dios te ha dado allí. Mis hermanos, estamos sirviendo a una comunidad que se destrozan, se están comiendo entre ellos. ¿Quién los va a salvar? Nosotros, que tenemos el mensaje de la verdad. Segundo, el mismo problema de Samaria es nuestro problema en la actualidad en las iglesias protestantes. Dureza de corazón, desobediencia, no hacer nada porque tenemos muchas cosas que hacer. Esto es triste. En la iglesia promedio, solamente un puñado de personas comparten a Cristo. Dicen, ¡ah! ¡Vamos a cantar, hermano! Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Pero después no hacemos nada. Somos el pueblo de Dios. Llamado, ¿para qué? Para dormir la siesta. No, queridos. Hoy es el día de hacer algo. De dejar de llorar nuestras penas y hacer algo por el Señor que nos ha salvado. El cristiano que se vive mirando a sí mismo se vive deprimiendo todo el tiempo. El cristiano que predica el Evangelio se sana a él y sana a todos los demás. Tercero, el mismo pecado de los leprosos es nuestro pecado. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Mis hermanos, a través de todas estas circunstancias que estamos viviendo, yo siento cada vez los pasos más fuertes del Rey que vuelve. Hoy estamos en Navidad y celebramos su primera venida. Who knows?
Qué lindo sería que antes del 31 de diciembre apareciera el Señor y se acaba toda esta locura. Y que viniera a su reino y fuéramos introducidos en su presencia con gran gozo y con gran alegría. ¿No te gustaría a ti? Ah, qué lindo sería. Pero lógicamente, si les puedo decir algo como conclusión de este sermón es, ¿qué vas a hacer esta Navidad? El 24 te vas a juntar en tu casa, aburrirte con todos tus seres familiares. Ay, qué linda Navidad que vas a tener. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar aburrido ahí que no sabes qué hacer. Bueno, primero déjame invitarte, querido hermano. Acá el 24 tenemos un culto muy lindo en la iglesia. ¿Por qué no vienes? Y te permites que el Señor te bendiga. Y después te vas a tu casa a esperar a Santa Claus que te trae los regalitos. Nada, el niño Dios a las 12 llega. El culto termina 10:30 de la noche. Tenés 1 hora y media para volver hasta casa. Y comer el pavo frío y pelearte con todos los familiares esos feos que tienes. ¿Para qué te quedas en casa? Vení a la casa del Señor que vas a estar mejor, hermano. Hazlo por tu bien, te lo recomiendo. Y si quieres hacer algo, háblale a todos de Cristo. Te rechazan, te remaldicen. Háblales de Cristo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Pídele al Señor que en los meses que vienen te dé la alegría de ser un ganador de almas y un pescador de hombres. El Señor Jesús nos dio esta promesa tan hermosa que a mí me encanta. Mirando aquel grupo de hombres humildes que estaban delante de Él, les dijo, ustedes son la luz del mundo. Noten bien qué privilegio el tuyo y el mío. Esto no se lo dijo a Pilato ni se lo dijo a los del templo, se los dijo a sus discípulos. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ah, Señor, esto sí que me gusta. Yo un día me voy a ir de este mundo y no me preocupa la eternidad, porque conocí a Dios y puedo decir, luché del lado de la justicia, no sirviendo al pecado. Luché para salvar gente, no para empujarlos al abismo y que se pierdan. Traté de hablarles del amor de Dios, no del odio de Satán que destruye todo. Traté de traerlos a la luz del conocimiento, no a la muerte de la superstición. Yo he cumplido mi tarea, compañeros. Les he predicado a todos ustedes con fidelidad, porque con el apóstol puedo decir, no rehusé entregarles todo el consejo de Dios. Pero damas y caballeros, hoy tenemos un desafío con la palabra que el Señor nos da. Y ustedes y yo somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y yo doy gracias por cada persona fiel que hay en esta congregación, que ha crecido y crece en tantas direcciones, y hoy estamos más y más y más sirviendo a Dios. Al predicar este sermón y a veces decir algunas cosas un poco duras, es para que tú, que todavía estás en las tribunas, te bajes a la pista y corras con nosotros. Estamos necesitando relevos, estamos necesitando ayudas en el equipo de atletismo. La carrera es muy larga, es con vallas, es con enemigos, es una lucha, es cuesta arriba. Es por eso que necesitamos a cada uno. Y el Señor quiere a cada uno en la acción. Por eso, en este día al mirar la historia de Samaria y de aquel comité del hambre, quiero decirte que en esta comunidad asediada que servimos, Dios te ha colocado a ti y a mí para hacerles de bendición a ellos. Tú eres portador del mensaje más glorioso y transformador que el ser humano necesita. Tienes la gloria de Dios que te unge y te da el poder para romper las tinieblas. Cristo está con nosotros. Como el capitán de nuestra salvación va delante de su ejército. Mis hermanos, va a llegar el día cuando finalmente vamos a tener que estar delante del Señor y recibir la corona de la vida y la recompensa por nuestro servicio. Mi único deseo para ustedes y para cada persona que me escuche es que reciba galardón completo. Medalla de oro, no medalla de lata. Recompensa total de labios del Señor. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. Si esperamos hasta mañana, nos puede alcanzar nuestra maldad. Cuidado, mis hermanos.
En este día, cuando los ángeles dijeron, les doy buenas nuevas que son de gran gozo para todo el pueblo que ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, ustedes y yo tenemos un gran mensaje para predicar. Prediquémoslo con pasión y dejemos los resultados al Señor. Él se encarga del resto, pero nuestra recompensa es segura para todos aquellos que obedecimos y fuimos fieles a su mandato. Aquellos hombres proclamaron en Samaria y la ciudad se salvó. Hoy quiero que tú y yo seamos los instrumentos para salvar a esta sociedad que está pereciendo. Dios te puso en este momento de tu vida, en la historia, en este lugar. Dile al Señor que sí y gózate en Él, viendo hacer a través de tu vida cosas que en el momento tal vez ni puedas imaginar. El Señor te bendiga al hacer tu decisión. Vamos a ponernos de pie para orar.